Miles de personas escapan de sus países para huir de la violencia y la pobreza. Por ejemplo, también aquí en Centroamérica, donde muchos quieren llegar a Estados Unidos en busca de la felicidad. Un drama humano a nivel mundial y la mayoría de las víctimas de esta tragedia son personas que caen en manos de grupos de personas que traten de aprovecharse de esta tragedia. Bienvenidos a Claves, y esta es una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle y Sinart y el canal 13 de San José, Costa Rica. Mi nombre es Gonzalo Ernesto Cáceres y voy a presentarle de inmediato a nuestros invitados. Está con nosotros la señora Gladys Jiménez, quien es directora de Migración y Extranjería del Gobierno de Costa Rica. Bienvenida. Gracias por la invitación. Está también Laura Martínez, máster en Derechos Humanos, periodista y directora de noticias de RTN. Gracias por estar con nosotros. Un gusto estar con usted. Nos acompaña también el doctor Carlos Sandoval, quien es profesor de la Universidad de Costa Rica. Muchas gracias. Muchas gracias. También está con nosotros Montserrat Solana, también periodista y defensora de los habitantes de Costa Rica. Muchas gracias. Bienvenida. Muchas gracias. Escapar de la violencia y la pobreza es uno de los principales objetivos de miles de centroamericanos que huyen de sus países. También lo hacen habitantes de otras regiones del mundo. ¿Qué dimensión ha alcanzado esta tragedia, este drama humano en el mundo en que vivimos? Bueno, la migración es un fenómeno complejo, un fenómeno que evoluciona, que tiene muchas aristas y que actualmente estamos viviendo, se dice que una de las crisis migratorias más importantes después de la Segunda Guerra Mundial, donde está afectando no solo a este continente, que ya tenemos nuestras propias crisis en América, sino que también lo estamos viendo en África, en Europa y en Asia. Impactos significativos que no solo se dan entre continentes que durante muchísimos años se había dado un flujo tanto regular como irregular, sino que ahora se están buscando otras vías, otras alternativas, y América se está convirtiendo en un continente de atracción para estos flujos migratorios irregulares. América, un continente de atracción. ¿Y cómo se da específicamente aquí en Costa Rica esta realidad? ¿Cómo se da en Centroamérica? Tenemos una mayor presencia del tema de las migraciones en los medios de comunicación. Es notorio, es evidente, Costa Rica se está convirtiendo, y según los datos que más bien expertos, la Defensoría, Migración, en un gran atractivo, sobre todo para personas que provienen de países como Honduras, con problemas serios de violencia, países más violentos del mundo, Honduras, Guatemala, El Salvador, que llegan a nuestro país. Ya es mucho más, hemos tenido como oleadas, la oleada de la guerra de Centroamérica, aquella oleada de refugiados centroamericanos, por supuesto toda la oleada del proceso de las dictaduras en el sur, cuando tuvimos la llegada de chilenos, de argentinos, y ahora Costa Rica se está convirtiendo nuevamente como en el receptor de esta oleada, pero es que tiene que ver en torno al tema de la violencia y por supuesto también de la pobreza. Fue como tuvimos un impasse de informaciones muy relacionadas con refugiados, con migraciones, pero nuevamente está en el centro del huracán Costa Rica, porque es como el receptor de todas estas, de todos estos desplazamientos de población de estos tres países, y ahora también tenemos el otro desplazamiento, que es de personas cubanas y de personas extracontinentales, como les dicen muy bien, porque también, sobre todo provenientes de África y de la China, de países como China, pero específicamente de África, y hoy por hoy tenemos una crisis que de la que estamos dando cuenta en todos los medios de comunicación, pero que tiene que ver específicamente con la detención de bandas o de una banda de tráfico de personas y de trata de personas provenientes del África. ¿Qué hace tan atractivo Centroamérica para los migrantes del mundo? Y al mismo tiempo, ¿cómo la región se ha preparado o está trabajando para ayudar a estas personas que necesitan ayuda? Bueno, Centroamérica vive las migraciones de distintas maneras, ¿verdad? Por un lado, Centroamérica es expulsora de población. Alrededor del 12 o el 14%
de la población centroamericana vive fuera de sus países. En América Latina ese porcentaje es alrededor del 6% y a nivel mundial es del 3%. Es decir, en Centroamérica se cuadruplica la estimación de migración internacional que tenemos digamos, para el mundo. Muchas de ellas quieren salir de Centroamérica y ahí se encuentran con el enorme problema que por un lado son expulsadas y por el otro lado no les dejan llegar a los Estados Unidos. Y se crea ese bolsón en México que es enormemente peligroso por el crimen organizado. A su vez, vienen personas extracontinentales y del Caribe a intentar llegar a los Estados Unidos principalmente a los Estados Unidos a través de Centroamérica. ¿Por qué eligen un camino tan difícil? Bueno, a mí me parece que parte de la respuesta es porque Europa ha hecho todo lo posible por cerrar sus fronteras, de manera que de África sería más fácil llegar a Europa, pero Europa cada vez es más una fortaleza en la cual el ingreso es muy difícil. Desgraciadamente, muchas personas que buscan de alguna manera salir de su situación de miseria o de violencia, tratan de llegar a otros lugares, van en busca fundamentalmente de eso. Y muchos de ellos de llegar a conseguir incluso un trabajo para poder ayudar a sus familias. Y seguramente muchos centroamericanos se alegran que sus hijos puedan salir de este círculo de violencia que existe, pero al mismo tiempo quizás no se alegran tanto cuando ven llegar muchos refugiados a Centroamérica. ¿Cómo reacciona la gente en relación con esta situación? Bueno, todo el tema de la migración se vive como un drama desde el momento en que una familia de alguna manera se ve por su condición, por su situación obligada a salir. Nadie deja un país y menos emprende este recorrido porque esté muy bien en su país. Eso se suma además a una especie de invisibilización. Hablar de los migrantes o en favor de los migrantes no es un tema políticamente atractivo. De hecho, incluso en México hay como un silenciamiento muchas veces entre la sociedad civil sobre el tema de migrantes y el reto del tema de migrantes en relación con las posibles violaciones a los derechos humanos de estas poblaciones. Están además en una especial situación de vulnerabilidad porque no tienen un reconocimiento en virtud de su nacionalidad o de su estatus migratorio de todos los derechos, ni tampoco conocen todos los mecanismos para hacerlos valer. Y a esto se suma, lógicamente, ese tradicional miedo al otro. El miedo a lo desconocido. Y en el caso, por ejemplo, de Europa, está creando serios problemas políticos. Hoy día, la situación de los emigrantes, uno se pregunta a veces si esto es casualidad, que estas olas de migración hayan llegado ahora, o tal vez sí, tal vez lo sea, pero en todo caso, políticamente, está significando un desastre en muchos países, incluso considerados políticamente sólidos de Europa. ¿Cómo se da la situación aquí en Centroamérica? Sí, el tema migración, migrantes, es yo creo que en este momento de actualidad el tema, y en toda la región, en todo el mundo. En Costa Rica particularmente estamos teniendo flujos distintos y por distintas razones. Costa Rica es un país y se ha distinguido por ser un país de destino, también un país de tránsito, de origen en poca medida, pero de tránsito estamos teniendo el flujo que ya mencionaron las personas que me antecedieron, de personas cubanas con una intención de llegar hacia los Estados Unidos, personas que venían con documentos migratorios y con un efecto llamada de parte de los Estados Unidos con ley de ajuste cubano, pies secos, pies mojados, que motiva a llegar allá. Pero por otro lado, les hablaba de una migración de extracontinentales, de personas que vienen sin ningún documento migratorio que acredite quiénes son estas personas, de qué nacionalidad son, lo que hace que las respuestas ordinarias que las legislaciones teníamos para estos casos nos haga tener que buscar nuevas alternativas y respuestas. También tenemos un impacto muy importante por la situación de lo que llamamos Triángulo Norte, las situaciones de violencia que se están generando, así como el recrudecimiento de algunas
medidas de los países del norte hacen que el impacto se esté dando hacia el sur, y como Costa Rica ha sido un país de destino, el incremento, por ejemplo, de las solicitudes de refugio que hemos tenido en los últimos años, y sobre todo les puedo comentar que este año, en lo que vamos de estos meses, vamos 1.612 solicitudes de refugio. Anteriormente teníamos de países más hacia el sur, pero la mayoría en este momento es un crecimiento de solicitudes de refugio de centroamericanos. Significa que este flujo enorme ha puesto a prueba la enorme solidaridad que han tenido en el pasado los costarricenses con los refugiados. En torno a la migración en Centroamérica hay un poquito como más de recelo. En torno a ese papel de Costa Rica como refugiado, como que sí, nos sentimos... por un lado son como dos caras, ¿verdad?, de la misma moneda. Por un lado somos conscientes de ese papel y de ese país pacífico, digamos. Eso es parte como de nuestra cultura, pero por otro lado receloso de lo que es en el tema laboral, lo que es la llegada de centroamericanos al país. En el tema de los refugiados todavía como que las informaciones no han calado mucho, es como un fenómeno mucho más reciente, muy nuevo, casi que los datos más recientes los está dando migración, perdón. Por eso yo quería tocar precisamente ese punto. Ocurre que ya no es una suposición el hecho de que actúan mafias a nivel internacional para traficar con personas, para traficar con refugiados, y aquí en Centroamérica se dio un caso muy concreto, y es que se pudo detener a parte de una mafia que estaba realizando ese sucio trabajo. ¿Qué se sabe? ¿Cómo operaban? ¿De dónde venían? ¿Qué hacían? ¿Qué querían? Bueno, en primer término señalar que nosotros hemos insistido mucho en no criminalizar la migración. Las personas migrantes no cometen delito. El pasar por un país de manera irregular es una infracción administrativa. Lo que se persigue es estas bandas de crimen organizado que cada vez están creciendo más, porque ante la afluencia de personas que llegan a los territorios de manera irregular, pues hacen uso de estos recursos en virtud de que un trámite regular no lo pueden hacer. Efectivamente, el martes 28 de junio se detuvo en un trabajo operativo de mucha importancia a nivel del continente americano, le llamamos el caso Suramérica, donde participaron colaborando países como México, Brasil, Estados Unidos, y una intervención inmediata, simultánea, a la misma hora, de los países de Panamá, Costa Rica, Guatemala, Honduras y Salvador, para detener a una banda, una estructura, y creo que fue un golpe a la estructura criminal de tráfico de personas que se viene dando en la región desde hace bastante, donde cobran sumas significativas. Estamos hablando de un cobro de $7,000 a $25,000 a cada una de estas personas. Estaban saliendo la banda está tan organizada que sacan las personas de África, de Asia, las trasladan a Europa. Específicamente en Dubái les estaban dando pasaportes y documentos falsos para trasladarse por avión hacia Brasil. De Brasil el tránsito empieza por mar y por tierra hacia Colombia, Panamá, Costa Rica, y de ahí hasta llegar al norte. La desarticulación que les hablé fue un trabajo operativo de nuestra Policía Profesional de Migración junto con la Fiscalía de Trata y Tráfico, y se logró desarticular en la región a esta banda haciendo operativos simultáneos, y se detuvo a 23 personas en la región. Al enterarse de estas noticias, los ciudadanos, a quienes usted representa de alguna manera, ¿cómo reaccionan? Dicen, mire, se nos viene un mundo de problemas encima. Ya teníamos suficiente con los refugiados de aquí y ahora vienen refugiados de otros continentes a Centroamérica y a Costa Rica. ¿Qué va a ser de nuestras vidas? Me imagino que se preguntarán muchas señoras. A ver, pero también lo vimos con el caso de los cubanos, pero sí hubo como un agotamiento, porque jamás pensaron que iba a durar los meses que duró esa situación con 8,000 migrantes cubanos que estuvieron varados en su camino hacia los Estados Unidos. El otro tema es que son poblaciones que vienen aquí y claramente están aquí descontentos porque no quieren permanecer en el país.
lo que genera también roces con las autoridades nacionales, porque efectivamente no entienden por qué no les dejan seguir el camino en muchos de esos casos. El flujo de los refugiados anteriormente era relativamente ordenado. Se trataba principalmente de refugiados políticos que llegaban a Costa Rica, por ejemplo, y que llegaban incluso a través de las embajadas de Costa Rica en un país azotado por la violencia o la dictadura. Ahora tenemos 7.000 personas de una vez y pueden llegar de nuevo otras 7.000. Quiere decir que en la situación en Europa y en otras regiones la conocemos también de masas de personas tratando de huir. ¿Significa que esto nos tenemos que preparar para una situación de esta naturaleza de cara al futuro? Yo diría que sí, y subrayaría que el tema de la trata de personas está directamente relacionado con el endurecimiento de los controles migratorios. Porque finalmente las personas están obligadas a salir básicamente por dos razones, por falta de empleo y por violencia. Entonces ellas van a buscar cómo salir. Por otro lado, cada vez llegar a donde ellas quisieran se vuelve más difícil. Entonces hay que pagar. Por ejemplo, México tiene en la ciudad de Tapachula, es una de las ciudades del estado de Chiapas, en el sur de México, una estación migratoria donde hay aprendidas 1.000 personas. Hay 3 autobuses que salen de Tapachula a San Salvador todos los días. Hay un vuelo semanal de Arizona a San Salvador semanalmente. Es decir, en la medida en que el control se endurece, se crea lo que llamaríamos ahora una oportunidad de mercado para la trata y el crimen organizado. Entonces, bueno, por una parte, a mí me parece muy bien que se ejerza la autoridad sobre estas bandas, pero por el otro, no habría que perder de vista que si sigue existiendo necesidad de salir y si cada vez el control es más fuerte, es muy probable que sea una situación muy difícil de manejar porque es como intentar contener algo que se nos está yendo de las manos. Se está yendo de las manos. Se está yendo de las manos el problema, señora viceministra, aquí en Centroamérica. ¿Cómo están los países de Centroamérica conversando sobre estos asuntos y qué proyectan de cara al futuro? ¿Qué proyectan del problema? ¿Será más grave, más difícil? Sí. Y segundo, ¿qué se puede hacer? Bueno, Costa Rica ha insistido en los diferentes foros y le puedo hablar que no es de los últimos meses, sino de años, en los foros de la CELAC, de la RIAM, de la OCAM. En cada uno de estos foros de la CRM ha posicionado el tema de los flujos migratorios cubanos extracontinentales, porque hemos venido insistiendo y yo creo que se ha venido acreditando con las acciones que en los últimos meses se ha dado y el apoyo de otros países, precisamente que el abordaje tiene que ser regional. Un país se queda corto con una respuesta solamente nacional. Coincido en que el recrudecimiento de las medidas de control lo que hace más bien, esto es como un río. Usted pone una piedra y el agua busca cómo fluir. Y esto lo que está obligando es que muchas de esas personas se estén exponiendo ya no solo a peligros del tráfico, sino también a peligros de su vida, porque se vienen por caminos, por lugares totalmente insalubres y expuestos a accidentes, enfermedades y hasta la muerte, que ya tenemos casos en que se ha evidenciado que en el transitar, los mismos lo cuentan estas personas. Hemos insistido en el tema del diálogo, creo que se ha avanzado bastante. El hecho de la atención que se dio al flujo de personas cubanas que quedaron en Costa Rica y Panamá permitió evidenciar que el trabajo en conjunto de varios países logró que sacáramos solo en Costa Rica 36 aviones, con la apertura de 44 albergues. En esta parte quiero decir que Costa Rica ha sido un país sumamente solidario. La apertura y la sostenibilidad de estos 44 albergues fue encomiable de las comunidades. 4 millones de dólares. Sí, pero cierro con esta parte. Nos tenemos que preparar y como país nos estamos preparando. Gracias a Dios tenemos una política nacional migratoria que integra las responsabilidades de cada institución. Si pensáramos que por ser migrantes la respuesta es solo la migración, nos quedamos cortos. En este abordaje, que tal vez podemos profundizar más adelante, se está trabajando con Ministerio de Salud, con la Caja, con Relaciones Exteriores, Seguridad, Migración, porque cada quien desde su competencia está atendiendo. Y por otro lado, estamos trabajando con organismos internacionales como el ACNUR, OIM, para buscar no solo apoyo económico, sino logístico y posibilidades de buscar respuestas duraderas, sea retorno, un tercer país que los reciba, un reasentamiento, el mismo retorno voluntario,
y la posibilidad de que en el caso eventual, porque no se quieren quedar acá, pero se quedaran, tener la posibilidad de aplicar o una figura de refugio, que Costa Rica ha sido un país destacado en este tema, y por otro lado también nuestra legislación permite aplicación de alguna medida, por alguna categoría por razones humanitarias. Mucha gente se pregunta, a raíz del caso de los cubanos, mucha gente se pregunta fuera de Costa Rica, pero ¿por qué tantos cubanos? ¿Es que acaso las reformas que se hacen en Cuba no son suficientes, no tienen confianza en el futuro de su país? ¿Verdad? Fueron más bien por mecanismos también irregulares, están viniendo, casi todos. Lo que pasa es que el tratamiento... Pero fueron llamados por los desarrollos de las relaciones entre México y Cuba, que generaron un temor entre muchos cubanos que se encontraban ya en Ecuador, de que en virtud de esas relaciones a ellos se les fuera a deportar en ese trayecto hacia los Estados Unidos. Y uno hablaba con ellos y tenían miedo de que si no llegaban antes del 6 de diciembre, y por eso había ese flujo tan importante en noviembre, no iban a poder llegar a su Hubo unos destino. que sí caminaron por vías irregulares, de hecho habían 7,000 y 1,000 se supone, 8,000 y 1,000 supuestamente salieron por mecanismos irregulares sobrepasando la frontera con Nicaragua, porque ahí es donde se hizo el tapón. Vuelvo a la pregunta, es decir, esta gente que estaba fuera del país y gente que venía de dentro, ¿no confían en las reformas que se están llevando adelante en Cuba? O tal vez están viendo más bien la oportunidad que tienen, la posibilidad, porque un poco lo ha dicho el presidente Luis Guillermo Solís, y creo que ya ellos más bien quieren intervenir, no Gonzalo, pero mientras esté la ley de pie seco, pie mojado, este flujo no se va a parar y está cada vez peor, ¿verdad? O sea, esto va a incrementar por la posibilidad de que los republicanos lleguen al poder en los Estados Unidos y que se endurezcan mucho más las medidas. Es decir, hay un temor muy grande de que ellos no puedan salir. Sí, sobre todo creo que eso es lo que está presionando a los cubanos en su propio país. Y las situaciones que han venido manejándose entre Estados Unidos y Cuba, les daba, por lo menos nos contaban los cubanos que venían, que les daba mucho susto de que esta posibilidad de llegar y tener la residencia al año de haber ingresado se eliminara, entonces hizo un efecto llamada. Adicionalmente a que el ingreso de ellos es regular, fue regular al continente, porque ellos vienen por avión y llegaban a Ecuador. Ecuador no les pedía visa hasta hace muy poco tiempo, y luego de ahí ya el tránsito sí es irregular, porque cada país, y por eso insistimos en respuestas regionales, porque la respuesta que un país tenga afecta de manera significativa o no en el impacto que se pueda dar en el otro país. Entonces, de ahí en adelante el flujo es irregular. Vale decir, concretamente los panameños cerraron la frontera, y dejaron a los nicaragüenses cerraron la frontera. Los nicaragüenses cerraron la frontera, entonces se vio Costa Rica con el problema de 7,000 personas aquí. Y podían haber otras más, porque se habla de 23,000 que estarían en camino. Exacto, se habla de que hay 23,000 y más personas que van a llegar a Centroamérica y posiblemente a Costa Rica. ¿Qué se puede hacer frente a esto? ¿Existe alguna solución mágica o las medidas que se toman son más bien medidas de muralla? Bueno, yo pienso que tal vez hay que tener presente que la ley del ajuste cubano, conocida como pie seco, pies mojados, es de 1966. Es decir, es una típica ley de la Guerra Fría. En el contexto del acercamiento de los gobiernos de los Estados Unidos y Cuba, que les llevó a acreditar delegaciones diplomáticas en sus respectivos países, incluso muy simbólico el concierto de los Rolling Stones hace unos meses en La Habana, eso ha generado en la sociedad cubana una gran aprensión, porque ellos dirían, si el esquema de la Guerra Fría está cambiando, si hay otro momento en las relaciones bilaterales entre los Estados Unidos y Cuba, es muy probable que también la legislación hija de esa Guerra Fría podría estar terminando. No tanto si llega un gobierno republicano, pero sí podría ocurrir si llegase un gobierno demócrata. En ese contexto, y hay algunos materiales periodísticos que lo han evidenciado, para algunos sectores de la sociedad cubana, la decisión es salgamos antes que la ley del ajuste cubano corre el riesgo de llegar a su fin 50 años después. En ese marco yo creo que es muy difícil para un país, sea Costa Rica o sea cualquiera otro, imaginar una salida.
Ahora, el gran tema, ¿verdad? Y ahí yo creo que el gobierno de los Estados Unidos ha estado relativamente ausente de la discusión regional, es qué alternativa tiene quien generó esto que se llama el efecto llamada, es decir, qué se puede esperar de los gobiernos estadounidenses. Ahora hay un periodo de transición, ¿verdad? Será el gobierno que venga en los Estados Unidos el que tome una decisión, pero sin duda que el marco geopolítico es muy importante para entender por qué tantas personas intentan salir de Cuba. Y esta situación en la cual están permanentemente llegando gente de otros continentes y también de otros países de la región a Costa Rica, se da el caso también, un caso similar en los otros países centroamericanos. Me imagino que está provocando una gran inquietud y un gran debate en los países. ¿Cómo se da ese debate en la política y en la sociedad con respecto a la inmigración hoy día en Costa Rica? Bueno, los defensores de derechos humanos, procuradores, tenemos una relación bastante estrecha y lo hemos estado tratando desde incluso que comenzara que podríamos llamar una crisis en relación con los cubanos, pero desde antes, con el tema de las migraciones del Triángulo Norte hacia México, particularmente la migración de niños no acompañados, niños y niñas no acompañados. Que es un drama aparte. Que eso es un drama también, o sea, pero también tenemos que entender que el tema de la migración es un tema permanente. Esto tenemos que aprender a vivir con eso y yo creo que lo que decía la directora de Migración es fundamental. Esto tiene que formar parte de la política de todas las instituciones del Estado. No va a ser y no podemos seguir tratando esto como un tema de emergencia cada cierto tiempo, porque esto va a seguir, porque vivimos en un mundo globalizado donde los conflictos, aunque sucedan en África, tienen efectos en el resto del mundo. Y lo vemos ahora con la situación que se está pasando en Europa. El tema de las elecciones también. Y yo creo que también ahí hay un efecto llamada, tal vez un poco indirecto en relación con el temor que está generando el discurso que se está dando desde el Partido Republicano en contra de los migrantes y esa posibilidad de cierre de la recepción de personas migrantes en los Estados Unidos. Y por supuesto todo esto afecta, pero esto no va a parar, tenemos que aprender a vivir con esta situación de migración porque forman parte además de un mundo muchísimo más conectado. Sí, vivimos una situación especial en relación con los Estados Unidos por el hecho de que están en campaña electoral, no sabemos quién va a ganar las próximas elecciones, pero las relaciones entre los estados continúan a pesar de las elecciones. ¿Cómo se da la conversación con los Estados Unidos de los países centroamericanos en relación con este problema en general? ¿Qué dicen ellos y qué plantean ustedes? En este tema, la labor que ha hecho desde Presidencia, el señor Presidente, así como la Cancillería, ha sido fundamental, porque nos ha permitido estrechar y buscar acuerdos, que mencionaba el caso de los cubanos, para buscar respuestas regionales. Por otro lado, también en los distintos foros, recientemente culminó la reunión de la OCAN, que es la reunión de directores de migración, donde se llevaron a cabo varios acuerdos significativos para atender y tener una posición de bloque común que permita tener encuentros y conversaciones, como mencionaban por acá, con países de origen y de destino. Porque aquí hay respuestas que los países de tránsito damos, pero que también tienen un efecto y un impacto que puede y que tiene que conversarse con los países, no solo de origen, independientemente de la nacionalidad que esté hablando, pero también de destino. Y las conversaciones que se han tenido, Costa Rica ha hecho ya varias reuniones aquí, convocando a autoridades migratorias y también a los cancilleres para buscar acuerdos y respuestas conjuntas. Dentro de la última reunión que se llevó a cabo de la CRM, fue la Conferencia Regional de Migraciones, fue precisamente volver a convocar a la comisión ad hoc que ve flujos migratorios de extracontinentales y cubanos para construir respuestas conjuntas. La misma OCAM está retomando un acuerdo en conjunto para atender estos flujos que se suscribió en octubre del año pasado, un mes antes precisamente de que llegara el grupo masivo de personas cubanas.
Y precisamente hay una reunión que se va a llevar a cabo en Panamá, donde hay un grupo técnico que va a tratar la posición que podríamos estar llevando a la RIAM, que es la Red Interamericana de Autoridades Migratorias, para llevar el tema hacia el sur, porque recordemos que muchos de estos flujos están viniendo de América del Sur. Y cierro diciendo que hoy por hoy se hablan de algunas cifras, pero no hay cifras oficiales. Y hablamos de cifras extraoficiales, y en la medida en que podamos tener este concierto también para poder articular información importante en la toma de decisiones, nos va a permitir que ningún país tenga resquemor de decirle al otro cuántos tengo yo en mi territorio, ¿verdad? Hoy ha pasado que muchas veces por que no me rechacen las personas, porque hay una figura de rechazo al país del que viene irregular, no doy información. Y sin información es muy difícil que los países podamos tener decisiones a la situación que está dándose. Escuchamos de pronto ruidos de aviones. Vamos a contarles de que estamos en un lugar muy especial de Costa Rica. Aquí funcionaba un antiguo aeropuerto que hoy día ya no lo es un parque maravilloso, y en el lugar donde nos encontramos tiene una decoración que es preciosísima y que tiene toda la historia de Costa Rica desde sus inicios hasta ahora en tiempos de migración, en tiempos difíciles para mucha gente. ¿Cómo está este tema de la migración siendo abordado por los medios de comunicación? Y ¿están tratando de hacer un trabajo serio, o más bien hay algunos que se escapan por la vía del sensacionalismo? De los dos. Hay de los dos tipos de cobertura, pienso. Siempre el sensacionalismo en estos temas está muy presente. Hay algo que a mí también me preocupa, Gonzalo, y es que he escuchado denuncias desde las dos vías, y bueno, aquí están las autoridades, en el sentido de que hay una enorme expectativa del trato que tuvieron las personas cubanas en el país. Fue muy destacado, por ejemplo, algo que sucedió en el país, y es que fueron atendidos inmediatamente por los centros de salud, lo que se llaman los CEBAIS en Costa Rica. Fue población que fue atendida con todas sus necesidades, en todas sus necesidades. Uno lo compara, por ejemplo, con lo que sucedió en Panamá, donde más bien hubo un problema sanitario serio, y uno ve la diferencia, digamos, en torno a la respuesta inmediata de las autoridades. Yo siento también que mucho de la población africana que hoy está aquí en una situación muy difícil, y sobre todo en este momento, los lleva a reclamar que no tienen el mismo trato que tuvieron las personas cubanas. Y uno también entiende, y aquí está la Autoridad de Migración y la Defensoría de los Habitantes, y uno entiende lo que pasa con la protección que tienen los migrantes cubanos versus la protección que pueden tener los africanos o los extracontinentales de otras nacionalidades. Entonces ha habido un reclamo de las autoridades, sobre todo parlamentarias, de la Asamblea Legislativa del país, en particular de uno de los partidos de oposición, sobre si hay un tratamiento diferente a los migrantes africanos versus los migrantes cubanos. En Alemania y en otros países de Europa, el tema de la migración desató la creación de grupos ultraderechistas y xenófobos. Yo veo que aquí en Costa Rica eso de momento no existe. ¿Es un peligro para el país la aparición de este tipo de grupos en un país que tiene una democracia tan sólida y con todo, podemos decir, un país que tiene un funcionamiento democrático donde los extremos no han logrado ninguna presencia destacada? Sí, hay algunas expresiones. Ahora con las plataformas en internet hay manifestaciones, a veces hay manifestaciones en graffiti, pero no se han articulado en términos políticos en torno a partidos. Sí hay un cierto chauvinismo que a veces expresa en xenofobia, que está muy en la conversación cotidiana, ¿verdad? Eso existe en la sociedad costarricense, sobre todo hacia la comunidad nicaragüense que vive acá, porque el principal fenómeno migratorio de Costa Rica es la migración nicaragüense, que ocupa más o menos el 7% de la población total de Costa Rica, según el último censo que tuvimos en el año 2011. Esa es, digamos, la referencia de migración en Costa Rica, son los nicaragüenses. La población extracontinental, la población cubana, la población que viene del Triángulo Norte, de Honduras, de El Salvador y Guatemala, ciertamente
forma parte de esa realidad, pero claro que es de una escala más pequeña, menos visible también en términos de los medios de comunicación. Y si a eso se le agrega la dificultad histórica que han tenido los estados de Costa Rica y Nicaragua para poder ponerse de acuerdo sobre los mismos temas durante los últimos 200 años, eso crea un clima difícil de llevar a ambos lados de la frontera. Montserrat, usted nos hablaba de que hay una relación con los demás países, con los defensores de los derechos humanos, para analizar esta situación. Sin embargo, si pensamos, por ejemplo, en un país vecino, El Salvador tiene un problema de violencia bastante grave. Yo vengo recién de estar allí en El Salvador y me decían que muchos maras, que son realmente delincuentes en muchos casos, están tratando de escaparse a lugares que consideran más seguros. En este caso, Costa Rica. ¿Es la presencia de maras es un fenómeno que se nota ya en Costa Rica o es un peligro que ustedes tienen muy presente? Bueno, no como se nota definitivamente en el Triángulo Norte, y siempre está esa muralla que genera Nicaragua de alguna manera para que lleguen estos grupos. Se ha dado algunas presencias que han reportado los medios de comunicación, pero sí hay un drama particularmente de los jóvenes y las jóvenes también que quieren escapar de la posibilidad de ser cooptados por estas maras. Y yo en 5 minutos que estuve en El Salvador, en algún momento se me acercó un padre a pedirme que si podía de alguna manera llevarme a su hija. Así es el drama de algunas familias en El Salvador y que sí lo estamos sintiendo en Costa Rica, pero también se siente y muchísimo en México y con la preocupación de la eventual protección que se pueda dar a personas menores de edad que inician un trayecto muy difícil, muy peligroso por el territorio mexicano. Y aquí también hay un reclamo de por qué tanto esfuerzo para trasladar a los cubanos, incluso nosotros contribuyendo a generar un paso seguro, y qué pasa con ellos, y sobre todo qué pasa con los niños, niñas y jóvenes centroamericanos que también tienen que pasar por Guatemala y por México. Entonces, se mezclan los reclamos de todas las sociedades en este tema. Y en relación con lo que decía Laura sobre la respuesta del Estado, yo sí creo que hubo una diferencia en cómo tratamos a los cubanos frente a los extracontinentales. La primera reacción del Estado costarricense fue únicamente poner 2 toldos en la calle. Y ahí estuvieron más de una semana las personas que venían, los extracontinentales. Esa no fue la primera reacción que tuvimos con los cubanos, que en algunos casos no querían, más bien ellos eran los que se querían trasladar. Es cierto que muchos de ellos no se querían trasladar a otros lugares, pero sí no puede ser que la respuesta del país frente a seres humanos que andan huyendo de situaciones difíciles, que ni siquiera quieren estar acá, sea únicamente 2 toldos en la calle. Los países poderosos del mundo que han visto llegar muchos refugiados han centrado sus esfuerzos en contener a esos refugiados en la frontera, muchos que ni siquiera puedan poner un pie en el país. Vale decir, uno puede apreciar que hay una intención de cerrar las fronteras. ¿Estaremos entrando en algún momento a un mundo de fronteras cerradas para impedir la inmigración? ¿Y cómo lo va a hacer Costa Rica, que no tiene fuerzas armadas y que tiene una policía que no cumple precisamente todas esas funciones, porque está pensada de otra manera? Primero, que los muros no resuelven, por lo menos esa es una posición que nosotros hemos venido manteniendo. Segundo, por más policía de fronteras o fuerza pública, que es el primer cierre que se hace, no podríamos tener tantas personas tratando de impedir un paso cuando nuestras fronteras ya de por sí son porosas. Quien conoce la frontera de Panamá sabe que usted entra por una puerta en una tienda, está en un país y sale en otro. Entonces es muy difícil impedir. Yo quería referirme específicamente a la atención que se vino dando. ¿Por qué respuestas distintas? Bueno, si hablamos de respuestas distintas, podríamos decir que en el caso de las personas cubanas,
Son personas que venían con documento y con una posibilidad de que se pudiera construir, que fue lo que llamó Costa Rica en primer momento a la región, un cordón o un camino para llegar hacia los Estados Unidos, ya que de por sí muchos países de la región hacia arriba tienen la posibilidad de darles un permiso de tránsito y y siguen su camino. Es un permiso de salida, algunos de 10 días, otros de 72 horas. En el caso de Costa Rica, lo que hicimos fue dar una visa de tránsito para continuar, y ahí hay un efecto de Nicaragua que cierra fronteras, que también estaba dando visas. Quiero llamar la atención en el tema de los extracontinentales, porque la llegada de ellos fue 13 de abril, y ya el 21 y 23 teníamos abiertos 2 centros de atención. El de grupos vulnerables se abrió el 21 de abril, estamos hablando a una semana prácticamente de el ingreso a la zona. Obviamente ahí se trasladaron a personas menores de edad, grupos vulnerables, sobre todo porque la atención es humanitaria. Posteriormente hemos dicho, y aquí hago la diferencia, en el caso de los cubanos nosotros estábamos promoviendo un camino, un cordón a seguir. En el caso de los extracontinentales esto es difícil porque no existe hacia arriba países que lo quieran recibir. Entonces la atención que se ha volcado Costa Rica es a crear espacios para poder, por un lado, verificar control, porque recordemos que aquí hay una diferencia también sustantiva, vienen sin ningún documento para acreditar, por un tema también de seguridad, pero por otro lado para ver el tema de la salud y cómo están viniendo y poder atender grupos vulnerables. Hoy por hoy tenemos dos centros abiertos en el sur y 3 centros abiertos en el norte. Muy aplaudible, sin duda alguna, que como en Costa Rica, en otras partes del mundo también hay preocupación de los estados y de la población civil, especialmente los jóvenes, muy preocupados de la suerte que corren los refugiados y buscan caminos para que su vida no sea tan dolorosa. Pero es evidente que mientras el mundo produzca injusticias y violencia, los refugiados continuarán y seguirán buscando lugares de paz y tranquilidad, como puede ser aquí Costa Rica. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros.